Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en una emisión más de Salud Interactiva. El día de hoy tenemos un tema en el webinar en el cual estamos hablando de la salud femenina, las diversas etapas en las cuales vamos a encontrar el cómo mantenernos y cuidarnos a través de la vida y principalmente pues vamos a hablar de todas las etapas con las cuales vamos a poder mantenernos en bienestar y qué estudios preventivos podemos utilizar. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Alejandra, con la cual ella nos va a estar dando esta ponencia. La doctora Alejandra Trejo es médico general, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2010. Tiene experiencia en consulta médica privada desde el 2009 y ha dado atención a pacientes pediátricos, así como control de niños sanos. También ha proporcionado atención para el adulto, métodos anticonceptivos, enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales. Ella aplica la medicina preventiva y ha proporcionado atención para pacientes adultos mayores, enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica. Desde 2011 hasta la fecha, como médico de primer contacto en salud interactiva, en atención a pacientes vía telefónica para consulta médica general, así como ha brindado apoyo médico prehospitalario en pacientes en condición crítica. Su educación ha sido continua en temas como prevención y atención de hipertensión arterial y atención de la diabetes mellitus tipo 2, prevención y atención de la obesidad, prevención y atención de la diabetes y el embarazo. Ha dado abordaje no farmacológico de las enfermedades crónicas y también en la enfermedad por coronavirus 2019 COVID-19. Todo sobre la prevención del COVID-19. Sin más, también me gustaría poder pedirles a todos que mantengamos en silencio el micrófono para no poder viciar el audio de los demás y pues todos podamos escuchar de manera atenta esta ponencia. Doy la palabra a la doctora Alejandra para que comencemos con este webinar informativo. Adelante, Alejandra. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo un tema tan importante y relevante como la salud femenina. Vamos ahorita a dar una plática acerca de esta información y vamos a ir como avanzando por todas las fases o todas las etapas del desarrollo y de la evolución para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre. No sé si ahí se ve mi presentación. Sí, ya se Sí, ve. ¿verdad? Perfecto. Sí. Ok, entonces iniciamos. Primero es importante que nosotros entendamos a qué se refiere con el desarrollo sexual en la mujer. Esta va a ser una etapa en la que va a haber varios eventos que van a implicar la maduración sexual en una niña. Esta etapa va a iniciar entre los 8 hasta los 15 años aproximadamente, que es cuando nosotros vamos a tener cierto aumento en la producción de una sustancia, unas hormonas que se llaman estrógenos. Al aumentar la producción de estos estrógenos, va a haber ciertos cambios que se van a notar físicamente, como la aparición de los brotes mamarios, como la aparición del vello púbico o el vello axilar, y también vamos nosotros a notar cierta acumulación de grasa, principalmente a nivel de área de cadera. Eh, Todo este aumento en la producción hormonal va a estar dado desde el cerebro. Nosotros tenemos un órgano que es el hipotálamo, que este va a secretar la hormona liberadora de hormona luteinizante. Aquí les estoy poniendo un esquema donde el hipotálamo está dando esta señal para que esta hormona se libere. Esta hormona se va a estar liberando a pulsos entre cada hora o cada 4 horas. A su vez, esta hormona va a estimular la hipófisis, que nos va a ayudar o que va a producir que se secreten dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y esto a su vez, digamos que va a iniciar con la aparición de la secreción de hormonas sexuales, como el estradiol o la progesterona, eh, donde nosotros vamos a notar
Ale, dejamos de escucharte. Vamos con la ovulación que va a estar dada por todas estas hormonas que nosotros ahorita comentamos. A su vez, cuando aumentamos la producción de estas hormonas, nosotros vamos a notar, como comentábamos, que va a actuar a nivel de ciertos órganos, entonces va a aparecer el desarrollo de las glándulas mamarias, la maduración y el desarrollo de los órganos sexuales, y va a haber esta acumulación de grasa que comentábamos principalmente a nivel de cadera. Aquí tenemos un esquema de las edades en las que más o menos van a empezar a aparecer. Obviamente no es una regla, cada mujer va a ser distinta y va a llevar su propio ritmo. Entonces estamos viendo que va a haber cierto crecimiento acelerado, esto es en cuanto a estatura, más o menos a partir de los 10 años. Vamos a notar también que va a empezar la primera menstruación, que se conoce como menarca, y esta va a ser entre los 10, algunas mujeres lo tienen hasta los 15, 16 años. Comentábamos la aparición del vello en axilas, aumenta la grasa corporal y entonces hay un cambio en toda la silueta o la figura de la mujer y va a aumentar también el tamaño de las mamas o de los senos. Ahora, para que nosotros también entendamos, hablamos o vamos a detallar el ciclo menstrual. Esto va a ser algo fundamental para que podamos entender ciertas patologías o cierta evolución que nosotros vamos a tener. Comentábamos que el ciclo menstrual puede ser el promedio es de 28 días por 5 días de sangrado, puede ser más o menos 2 días y todo va a depender igual de cada mujer. Va a haber mujeres que sean regulares, va a haber otras mujeres que no lo van a hacer. Y de ahí comentábamos que la hormona folículo estimulante va a inducir el crecimiento folicular, esto es principalmente a nivel de los ovarios. En este caso, se van a reclutar de 3 a 30 folículos por cada ciclo menstrual y un folículo es el que va a lograr la ovulación. Se va a liberar un óvulo con cada ciclo menstrual, vamos a estar liberando un óvulo. La menstruación, cuando ya no hay una fecundación, cuando no hay un embarazo, es la que se va a dar por la producción tanto de la progesterona como del estrógeno, y al no fecundarse este óvulo que se está liberando mensualmente, es cuando va a aparecer el sangrado. Se desprende parte del endometrio que ya estaba listo para fijar o para adherir a ese óvulo fecundado, y como no se está utilizando, entonces se va a desechar. Comentábamos también que la primer menstruación que nosotros vamos a tener se va a conocer como menarca. Entonces, estamos notando que el primer día del sangrado se va a considerar como el primer día de todo el periodo, de todo el ciclo menstrual, y mencionábamos que este sangrado puede tener una duración de alrededor de 5 días. Mencionábamos que puede ser menos 2 días o más 2 días, o sea, entre 3 a 7 días, dependiendo de cada mujer. Concluyendo este sangrado, va a iniciar la fase que se conoce como folicular proliferativa, que esta nos va a dar como alrededor del día 11 y a partir del día 12 es cuando nosotros vamos a tener este periodo de ovulación. Más o menos entre el día 12 y el día 16 es cuando se va a estar dando esta ovulación y es cuando tenemos como mayor probabilidad de tener un embarazo. A partir del día 17, después de esta ovulación, viene una fase que se conoce como fase lútea y es cuando nosotros ya vamos a ir teniendo estos cambios porque no hubo esa fecundación que comentábamos o que mencionábamos. Ahora, considerando este ciclo menstrual, uno de los cambios que nosotros vamos a notar es un síndrome que se conoce como síndrome premenstrual. Justo este va a ocurrir previo a la aparición del sangrado. Puede haber diversos síntomas o diversas características como la aparición de acné, de algunos barritos, puede haber un poco de hinchazón, puede haber cansancio, puede haber algún tipo de dolor, ya sea a nivel de la espalda baja, a nivel de los senos. Podemos llegar a presentar también dolor a nivel de cabeza. Como hay cierta, digamos, liberación de este óvulo,
puede haber alteraciones en cuanto a las evacuaciones, ya que hay cierta cantidad que se va a liberar hacia el nivel de la cavidad abdominal y esto puede llegar a irritar el intestino y obviamente tener alteraciones en cuanto a las evacuaciones, presencia de diarrea o incluso presencia de estreñimiento. Va a haber algunos cambios o algunas alteraciones en cuanto a la cuestión emocional, sensación de depresión, puede haber mayor irritabilidad o puede haber incluso dificultad para concentrarnos justo en esos días. Sería previo a nuestro periodo, a nuestro sangrado. Ahora, enfocándonos ya en el inicio de la vida sexual, ya es importante que consideremos que va a ser una decisión que va a ser muy libre y personal. No nadie tendría que decidir en qué momento tener el inicio de la vida sexual. Tenemos que considerar que esto también implica una gran responsabilidad y es importante que nosotros tratemos de reducir en medida de lo posible la posibilidad o el riesgo de tener un embarazo no deseado o no planeado, o incluso disminuir también la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Obviamente todo puede tener efectos tanto a corto, mediano o largo plazo si tenemos este inicio de vida sexual a una edad temprana, a una edad más tardía, todo va a repercutir en la vida de la persona y va a tener consecuencias que van a ser a lo mejor para toda la vida, como el hecho de un embarazo no deseado o como alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por eso es de suma importancia que esta decisión pues se realice a conciencia y que sea personal, no sometida a la presión de alguna otra persona o por estrés o presión social. En México se sabe que hay alrededor de 23 millones de adolescentes. De estos adolescentes, al menos el 90% han escuchado hablar de algún método anticonceptivo, al menos uno. Eh, de estos 23 millones, casi el 50% son mujeres y de las cuales alrededor del 18% ya tuvieron un inicio de vida sexual entre los 15 a 19 años de edad. Desafortunadamente, aunque el 90% de estas adolescentes han escuchado hablar de algún método anticonceptivo, solamente el 26% han utilizado perdón, solamente el 26% no han utilizado un método anticonceptivo, que es un porcentaje alto considerando la posibilidad de embarazo, considerando la posibilidad de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, sí es de suma importancia que si tienen hijos en etapas adolescentes, que empecemos a hablar de este tema, que empecemos a hablar de los métodos anticonceptivos, para que estén informados, para que tengan el acceso también a estos métodos anticonceptivos con la finalidad de evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Enfocándonos en las enfermedades de transmisión sexual, nada más quisiera mencionar que hay una vacuna que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna se recomienda que se aplique justo antes del inicio de la vida sexual. Esto debido a que si nosotros la aplicamos entre los 11, 12, 13 años, garantizamos que este adolescente no haya tenido contacto sexual y que obviamente vamos a tener la protección de esta vacuna. Son 2 dosis que se tienen que aplicar con un intervalo de 6 meses entre cada una de ellas y si es un poco costosa, se está aplicando a nivel de Secretaría de Salud en menores de alrededor de 10, 11 años. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de adquirirla en un medio particular o medio privado, el costo oscila entre los 2,000 a 3,500 pesos. En este caso, vale la pena hacer una inversión. Ahorita les voy a hablar del virus del papiloma humano, pero para que consideremos todo lo que nosotros vamos a prevenir. Entonces, aparentemente suena costoso, pero a la larga nos ayudaría bastante empezar a vacunar a nuestros adolescentes para evitar obviamente este tipo de enfermedades. Ahora, uno de los temas que ahorita estábamos tocando y que éramos muy insistentes es el embarazo adolescente. En México, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente según todos los países que están en la OCDE.
Esto es relevante porque finalmente hay muchos casos de embarazos adolescentes. Más de la mitad de las mujeres entre 2 a 19 años se reportan que han estado embarazadas en algún momento. No quiere decir que porque hayan tenido un embarazo hayan concluido con el mismo, pero puede ser el antecedente de algún embarazo no deseado y por lo tanto algún aborto. Hay que considerar que ahorita ya el aborto es legal en gran parte de México, entonces pues muchas de estas adolescentes entre esas edades probablemente ya tuvieron algún embarazo y algún aborto. Está relacionado con una mayor mortalidad materna, temas como hipertensión, diabetes gestacional, temas de desnutrición, alguna hemorragia uterina o incluso repercute también en el peso de los bebés al nacer, son bebés con bajo peso. Entonces, hay que ir cuidando que obviamente uno no haya un embarazo no deseado y si hay un embarazo, que no tengamos alguna de estas complicaciones que estamos mencionando. Uno de cada 6 embarazos en México ocurre en menores de 19 años, entonces es un porcentaje bastante alto. Y considerando que no hay una madurez todavía en cuestión emocional, que no hay una solvencia económica, pues bueno, es un problema de salud pública importante. Retomando un poquito el tema de la vacunación, nada más quería mostrarles la cartilla de vacunación en adolescentes, que son personas entre los 10 a 19 años, y está dentro del esquema de vacunación la vacuna del VPH, que es la infección por virus del papiloma humano. Se está aplicando en niñas de quinto grado o niñas de 11 años en caso de que no estén acudiendo a la escuela. Es la edad aproximada en la que tendríamos que aplicar esta vacuna, justo para lo que comentábamos, garantizar que no haya tenido ya algún contacto sexual y que no haya estado expuesta al virus del papiloma. Ahora, pasando ya a otra de las etapas de la mujer, sería ya, vamos a entrar a la etapa reproductiva. Esta etapa, digamos que uno de los mayores problemas van a ser las enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las enfermedades de transmisión sexual, nosotros vamos a encontrar diversos agentes infecciosos. Ahorita yo les estoy poniendo aquí un esquema muy breve de todos los agentes infecciosos que nosotros podemos encontrar. Incluso estamos poniendo una ilustración al microscopio, nada más es con tema o con intención de que ustedes lo conozcan. Pero, por ejemplo, uno de los que podemos encontrar es clamidia. Esta es una bacteria que se llama Clamidia trachomatis. Esta nos va a generar dolor tanto al momento de orinar como al contacto sexual. Podemos llegar a generar dolor también a nivel abdominal y puede haber presencia de flujo vaginal o algún tipo de sangrado entre una menstruación y otra. Pueden ser manchado, un sangrado mínimo, gotitas, pero se presenta justo entre un periodo y otro. El segundo agente infeccioso sería la gonorrea. Esta también es una bacteria que está en su característica es que nos va a dar una secreción espesa o con presencia de sangre a nivel vaginal. Puede también presentar dolor o ardor al orinar y vamos a tener alteraciones en cuanto a la menstruación. Puede ser que haya un sangrado más abundante al momento de la menstruación o que haya sangrados entre un periodo y otro. El tercer agente infeccioso es la tricomoniasis. Este nos va a dar síntomas como comezón o ardor a nivel vaginal. Podemos llegar a nosotros a presentar una secreción verdosa o amarillenta, fétida de mal olor. Este es un parásito el que nos va a estar generando este tipo de proceso infeccioso. Y de igual manera vamos a tener dolor al orinar o dolor al momento del contacto sexual. Tenemos una cuarta enfermedad que sería sífilis. Esta es una bacteria la que nos está generando este proceso infeccioso y esta nos va a generar lesiones tipo llagas, tipo úlceras de coloración rojiza y que van a generar mucho dolor. Puede haber crecimiento de los ganglios que estén cercanos, como los ganglios a nivel inguinal, a nivel de nuestra ingle. Los ganglios son una estructura que van a estar repartidas en todo nuestro cuerpo y que nos van a defender de las amenazas del medio ambiente hacia nuestro organismo. Entonces, estos pueden responder cuando están cercanos
a la zona del proceso infeccioso. Entonces, los ganglios que se afectan son los que están a nivel de la ingle, son bolitas que pueden empezar a crecer, pueden ser desde medio centímetro, 1 centímetro, dolorosas, que nosotros vamos a estar palpando o detectando a la palpación. Y en este caso, en esta enfermedad, sí podemos llegar a presentar fiebre, temperatura de más de 38 grados. Otra de las enfermedades que son comunes, que en los años 90 fue cuando empezó a surgir, es el VIH. Es importante que nosotros consideremos que va a haber síntomas que van a ser muy inespecíficos, que no nos van a decir, por ejemplo, en este caso, la fiebre. Tengo fiebre y ya voy a saber que tengo VIH. No, son muy inespecíficos y como ustedes están viendo, se pueden llegar a compartir entre una enfermedad y otra. Y esto puede llegar a generar confusión para que podamos identificar cuál es el agente infeccioso o qué es lo que nos está ocurriendo. En el caso del VIH en general, podemos llegar a presentar fiebre, temperatura de más de 38 grados, cansancio, igual adenomegalias, es decir, crecimiento de los ganglios, puede ser a cualquier nivel del cuerpo. Podemos llegar a detectarlos a nivel cervical, a nivel de las clavículas, axilar, a nivel de la ingle y podemos tener ya en cuadros un poquito más avanzados síntomas como diarreas crónicas, como tos, como pérdida de peso, pero hay que considerar que VIH, a diferencia de las otras enfermedades, tienen un tiempo de incubación mucho más prolongado, puede estar ahí por años sin darnos ningún tipo de síntoma. Y a diferencia de los otros contactos o de los otros agentes infecciosos. Entonces, sí es importante que si llegamos a tener contactos sexuales de riesgo sin uso de preservativo, con diversas parejas, que nosotros tratemos de estar haciendo un chequeo para descartar este tipo de enfermedades. Tenemos otra enfermedad que es el herpes genital. Este es por un virus que nos va a generar este proceso infeccioso. Aquí va a generar lesiones tipo ámpulas o ampollas a nivel de los genitales o de la región cercana al ano. Y vamos a tener síntomas como mucho dolor, ardor o incluso comezón. Podemos llegar a tener también alteraciones como dolor al orinar, que dependiendo obviamente de la zona que esté afectado donde haya este tipo de lesiones, es que nosotros vamos a tener ese tipo de, identificar el tipo de síntoma. Tenemos el virus del papiloma humano, que ahorita ya platicamos un poquito en relación a la vacuna. Aquí nosotros vamos a detectar lesiones como tipo verrugas que van a estar a nivel de los genitales. Puede haber cierta comezón a nivel del área genital y puede también llegar a presentar sangrados a nivel del contacto sexual. Es importante que nosotros consideremos que este virus también puede estar ahí por mucho tiempo y puede estarnos dando ciertos tipos de señales sin que sean muy específicas y sin que nosotros digamos, ah, sí, esto es el virus del papiloma humano. Por eso también es importante que estemos haciendo chequeos de manera pues recurrente, 1 vez al año, para ir descartando este tipo de diagnósticos. Y por último, la hepatitis es el virus, es un virus que nos va a generar específicamente el virus de hepatitis B, es el que nos va a generar las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, podemos nosotros llegar a presentar fiebre, mucho cansancio, malestar general, dolor articular, dolor muscular, y va a haber ciertos cambios tanto en las características de la orina, que va a ser una orina oscura, y podemos llegar también a presentar cambios a la coloración de toda la piel, a nivel de las palmas, a nivel también de la conjuntiva de los ojos, que es la parte blanca de nuestros ojos. Podemos empezar a notar una coloración amarillenta. Ahora, saliendo ya de las enfermedades de transmisión sexual y yéndonos un poquito al tema del embarazo, de la natalidad en México, se sabe, según el INEGI, que se ha registrado un descenso tanto en el número de nacimientos en México. Ahorita, aquí les estoy poniendo un esquema donde nosotros estamos viendo alrededor del año 2011 hasta el 2020 cómo hemos tenido una disminución, una reducción del número de nacimientos en México.
Se sabe que en 2020 se registraron 1.600.000 nacimientos con una tasa de natalidad de 47.9 por cada 1.000 mujeres. Y se ha visto que alrededor del 23% de las madres están entre los 20 y 29 años. Es como la etapa o la edad en la que va a haber más embarazos. Esto no quiere decir que no haya embarazos antes de esa edad o después de esas edades, pero la mayoría tienen entre 20 y 30 años. Digamos, la tasa que en el 2011 estaba en 81.5 por cada 1.000 mujeres, reducimos al 47.9. Entonces sí hay una disminución importante. Es importante que nosotros consideremos. eh, Hay muchos embarazos hoy en día que van a ser planeados, que van a estar asistidos con alguna clínica de reproducción, pero va a haber también muchos embarazos que no son planeados. Lo ideal es obviamente un embarazo planeado, donde se evalúe el estado de salud previo de la mujer, y que se verifique que todo esté en orden, que todo esté en perfectas condiciones para que podamos tener un embarazo lo más adecuado posible, lo más saludable posible. En el caso de que ya tengamos el embarazo, ya se haya dado cuenta la mujer de que está embarazada, es necesario que nosotros llevemos un control prenatal. Se conoce como control prenatal a la serie de atenciones médicas que va a recibir la mujer previo al nacimiento de su bebé. Este control prenatal tiene diferentes finalidades y uno va a ser la promoción de la salud y la prevención de ciertas enfermedades que nosotros podemos llegar a detectar a nivel o en la etapa del embarazo. Va a dar seguimiento si es que ya hay enfermedades preexistentes como diabetes, como hipertensión, que nosotros podamos dar ese seguimiento, que se mantengan controladas esas enfermedades y que no impliquen un riesgo para el bebé, para el producto. Obviamente, este tipo de atenciones también buscan identificar los factores de riesgo, como cuáles, como a lo mejor si la paciente tiene sobrepeso u obesidad, si a lo mejor tiene elevación de glucosa y no se había dado cuenta. Con estas atenciones, nosotros lo que vamos a buscar es justo eso, identificar esos factores de riesgo y tratar de reducirlos lo mayor posible para evitar complicaciones en el embarazo tanto para la mamá como para el bebé, buscando la detección y tratamiento oportuno de ciertas enfermedades y obviamente esto va a ser una preparación para llegar al parto. Dentro del control prenatal se van a sugerir ciertas visitas. La visita inicial son alrededor de las 14 semanas o antes. En esta va a ser como una de las más completas, donde vamos a hacer una historia clínica completa, verificar que la paciente tenga su esquema de vacunación completo, calcular la edad gestacional, vamos a hacer algunas mediciones de tanto la presión arterial, cuánto pesa nuestra paciente, sacar el índice de masa corporal y ahí es donde nosotros vamos a solicitar ciertos estudios de laboratorio para tratar de identificar que todo está en orden y si eso no ocurriera, pues identificar qué es lo que tenemos que trabajar. Nuestra segunda visita sería entre la semana 14 y semana 24 y hasta ya vamos nosotros a identificar la frecuencia cardíaca del bebé, los movimientos fetales. Igual, evaluamos otra vez la presión arterial, el peso y el índice de masa corporal para ir vigilando que vaya aumentando de peso de manera correcta. Se hace un segundo ultrasonido para evaluar el crecimiento de nuestra visita inicial a las 24 semanas, cómo ha ido creciendo ese bebé, para que nosotros también estemos totalmente seguros de que el bebé va creciendo a su ritmo y ahí vamos a evaluar o dar la interpretación de los estudios de laboratorio. Tenemos una tercera visita entre la semana 24 y semana 28. Aquí se va a aplicar la inmunoglobulina anti-D en pacientes que sean RH negativo. Hay que considerar que uno de los estudios que se van a hacer es la determinación de grupo sanguíneo para que nosotros identifiquemos si eso puede implicar un riesgo para el producto. Si la mamá es RH negativo, el papá es RH positivo, hay una alta probabilidad de que el bebé sea RH positivo y de que, digamos, tenga ese choque entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé y podemos llegar a generar en algún punto destrucción de las células de la sangre del bebé.
Entonces, por eso es importante que nosotros detectemos el grupo sanguíneo y si es que la mamá fuera RH negativo, pues se va a aplicar esta inmunoglobulina para evitar que vaya a haber esta complicación que comentábamos, una biometría hemática y una curva de tolerancia a la glucosa para descartar temas tanto de anemias, temas de diabetes gestacional. En la cuarta visita, que va a ser entre la semana 28 y la semana 34, se hace un tercer ultrasonido y se van a descartar temas de preeclampsia. Preeclampsia se refiere a elevación de la presión arterial durante el embarazo. Ya la estuvimos monitoreando en todas las visitas anteriores, pero justo en esa semana es cuando muchos pacientes llegan a elevar o a disparar estos niveles de presión arterial y vamos a detectar si es que hay datos de parto pretérmino. Esto quiere decir que se adelante el parto. Si es que eso ocurriera, pues dar recomendaciones como un reposo absoluto, dependiendo de cada persona o de cada paciente, van a ser las recomendaciones, pero ahí es donde nosotros podemos detectar si es que ya nos está avisando que se podría adelantar este parto. Igual, la salud emocional es algo fundamental en todos, pero específicamente en el control prenatal porque hay mucha variación en cuestión hormonal. Entonces, detectar también si hay algún trastorno emocional que pudiera poner en riesgo tanto al bebé como a la mamá. Y ya nuestra cuarta visita, que va a ser la última, va a ser entre la semana 34 y la semana 41. Y aquí estaríamos haciendo en muchos casos un cuarto ultrasonido y vamos a hablar o a resolver dudas en cuanto a la lactancia. Aparentemente la lactancia, pues dicen pues solamente es como que amamantar al bebé, pero no, hay muchas situaciones que sí es importante que nosotros veamos previo, desde cómo vamos a colocar al bebé, qué es lo que vamos a buscar con la lactancia, cuál es el objetivo, qué tenemos que evitar para que obviamente no interfiera en la lactancia. Todas estas dudas son las que se van a estar resolviendo ya en la última visita. Ya estamos previos prácticamente al parto. Ahora, pasando ya a enfermedades que se pueden presentar en la etapa reproductiva. Una de las enfermedades más comunes, desafortunadamente, sigue siendo el cáncer de mama. Esta representa la primera causa de muerte en mujeres que tienen cáncer. De todos los cáncer que van a tener las mujeres, el cáncer de mama es el que genera mayor número de muertes. Dentro de los factores de riesgo que nosotros vamos a presentar para este cáncer va a ser obviamente el tema hereditario. Si mi mamá, familiares directos tuvieron cáncer de mama, yo tengo una mayor predisposición a presentarlo. No quiere decir que forzosamente lo voy a tener, pero sí tengo que poner mucha atención para evitar que otros factores de riesgo acompañen al de la herencia y yo desarrolle esta enfermedad. El sedentarismo, el no hacer ninguna actividad física, también aumenta la probabilidad, sobrepeso u obesidad, y temas de tabaquismo y alcoholismo aumentan de manera importante la presencia de o el riesgo de presentar este cáncer. El 45% de los casos se da en edades entre los 50 y 59 años. Sin embargo, ya se ha visto pacientes de 27, 28 años que ya están siendo diagnosticadas con cáncer de mama. Entonces, es de suma importancia que estemos muy pendientes de cambios en las mamas. Ahorita vamos a hablar de la autoexploración mamaria, pero para que nosotros podamos detectar algo a tiempo y empezar a manejarlo lo antes posible. Y dentro de la prevención, pues se recomienda, como comentamos, la autoexploración una vez al mes y se recomienda en pacientes de más de 40 años realizar una mastografía también de manera anual. Los tipos de carcinomas más comunes, nada más para que tengamos el dato, es el carcinoma ductal infiltrante y el carcinoma lobulillar infiltrante. Ustedes están viendo esta imagen. Y por ejemplo, estas estructuras que son como moraditas, esos son los lóbulos, entonces uno de los carcinomas va a afectar esta estructura específicamente y va a haber otra estructura que va a conectar justo los lóbulos con el pezón y son los conductos por los cuales va a salir la leche. Y estos conductos también son de las zonas más comunes que se van a afectar en el cáncer de mama. Ahora, dentro del cuadro clínico que nosotros vamos a encontrar en esta enfermedad, van a ser
cambios en las características de la mama. Es decir, podemos notar que el pezón esté retraído, esté como yéndose hacia adentro, que haya secreción a nivel del pezón, que haya algún crecimiento o bulto en la axila. Esto puede ser principalmente por el crecimiento de los ganglios. Comentamos que los ganglios son estructuras que van a limitar el daño o a tratar de limitarlo. Entonces puede llegar a presentar inflamación de estos ganglios. Podemos tener alguna sección o zona en específico con hinchazón en el seno. eh, Ale, dejamos de escucharte. todo el seno, toda la mama, sea la que esté hinchada, la que esté inflamada. Ahora, para la autoexploración mamaria Perdón, comentamos, ¿podrías repetir la anterior? Es que te dejaste de escuchar. ok, claro. Gracias. Entonces, repetimos todos los síntomas. Sería uno, retracción del pezón. Secreción del pezón puede ser desde agüita, desde sangre, cualquier tipo de líquido que salga a nivel del pezón. Algún crecimiento a nivel axilar que puede corresponder a un crecimiento de uno de los ganglios o varios ganglios. Hinchazón ya sea en una parte en específico del seno o en todo el seno. Y Finge. podemos Hola, tener Inge. cambios en las características de la piel, es No te decir, preocupes, ya encontré cómo desactivar este micrófono. no sé si nos apoyen por ahí con los Así micrófonos, es. por favor. Gracias. Cambios en las características de la piel, que esto le comentábamos que es una piel como piel de naranja, que se hacen como hoyitos, como pequeños hoyuelos. Dolor ya sea a nivel de todo el seno o a nivel del pezón. Y algún tipo de irritación, como tipo rosadura a nivel del seno, cambia la característica de la piel. También sería importante que nosotros, si presentamos cualquiera de estos datos, tratemos de acudir a una atención médica presencial a la brevedad. Comentábamos la autoexploración mamaria, que es sumamente importante. Va a tratarse de tres situaciones. Uno es la observación, que esto lo vamos a hacer frente a un espejo, lo vamos a hacer, obviamente quitamos, retiramos el brasier, vamos a notar si es que hay algún cambio tanto en la forma, la calidad de la piel, la coloración, el tamaño, y vamos a hacerlo tanto con las manos a nivel de la cintura como con las manos a nivel de la nuca para que nosotros notemos. Hay veces que cuando lo hacemos con las manos en la cintura no se nota nada, pero al momento de poner las manos en la nuca se nota ya alguna retracción o algún cambio. Vamos a tocar. Esto se recomienda que se realice durante, puede ser frente al espejo. Igual vamos a estar tocando toda la zona y siempre se va a buscar detectar alguna bolita, alguna zona donde se sienta dolor, que haya algún crecimiento, abultamiento, consistencia diferente. Y esto lo podemos hacer tanto de pie como también recostada. Se toca a nivel de la axila, iniciamos por axila, luego vamos hacia alrededor de todo el seno y de ahí nos vamos corriendo hacia la parte central y posteriormente el pezón. El pezón se hace también una pequeña presión para ver si es que hay salida o secreción al momento de presionarlo. Podemos hacerlo frente al espejo o podemos hacerlo también en la regadera porque esto ayudaría a que corriera un poquito más nuestros dedos sin que estemos friccionando tanto la piel. Y se tiene que realizar en algún momento en particular. Se recomienda 7 días después de nuestro periodo. Yo lo que les sugiero es que asignemos un día fijo ya al mes para que lo estemos haciendo y con mayor facilidad nos acordemos que tenemos que hacerlo. A lo mejor ponemos una fecha y ya sabemos que todos los días 15 tenemos que hacer esta autoexploración mamaria. Y obviamente si notamos algún cambio, pues es necesario acudir de manera inmediata a una atención presencial. La segunda enfermedad es el cáncer cervicouterino. Este es una alteración que se va a encontrar a nivel celular en la piel, o bueno, no es piel como tal, sino todo el tejido que va a recubrir el cuello del útero.
En este caso está muy relacionado con el virus del papiloma humano, por eso comentábamos que era muy importante el tema de la vacunación, que era una inversión a la larga, aunque era costosa la vacuna, pero que íbamos a poder prevenir enfermedades como el cáncer cervicouterino. Hay muchos, digamos, subtipos del virus, pero principalmente los que les estoy citando aquí, que son todos estos, son los que nos pueden llegar a generar esta presencia de cáncer cervicouterino. Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Una de cada 10 mujeres eh, mexicanas que mueren por cáncer es por el cáncer cervicouterino. Y la prevención, como comentábamos, es con la vacuna del virus del papiloma humano, uso de preservativo, está realizando nuestro Papa Nicolau una vez al año. Va a haber casos muy particulares si hay inflamación, si hay algún cambio que estamos notando que se va a requerir a los 6 meses, pero promedio, todas las mujeres una vez al año estarlo haciendo y obviamente evitar el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, porque como vimos, es uno de los factores de riesgo para presentar algún cáncer. Dentro de los síntomas, vamos nosotros a notar que hay sangrados entre menstruaciones, sangrados después del contacto sexual, puede haber sangrado ya en nuestra etapa de menopausia, algún cambio en el cuello que puede llegar a generar sospecha. Esto se detecta más que nada cuando se toma el Papa Nicolau, que ahí el médico que realiza la toma puede detectar estos cambios. Algún tipo de flujo vaginal, principalmente manchado de sangre, y dolor también a nivel de la pelvis, que sería nuestro abdomen bajo. Estos son algunos de los síntomas que podemos llegar a presentar por este tipo de cáncer. El cáncer de ovario sería la tercera causa de mortalidad por cáncer en México. Es muy poco frecuente, pero cuando se llega a presentar hay una alta probabilidad de una mortalidad. Solamente el 5% de los casos de cáncer de ovario se van a detectar en etapas tempranas. El resto, el 95%, ya se detecta en etapas ya avanzadas, muy tardías. Es raro en pacientes menores de 40 años, pero sí va a ir aumentando la frecuencia a partir de los 60. Y factores de riesgo, comentábamos el tema de sobrepeso, algún tema de herencia, antecedente en los familiares directos, enfermedades como endometriosis o tratamiento con reemplazo hormonal. No quiere decir que todas las mujeres lo vayan a presentar, pero sí ha habido cierta relación en las pacientes que han tenido cáncer de ovario, muchas han tenido ese antecedente del reemplazo hormonal. Dentro de los síntomas puede haber dolor a nivel pélvico, que sería en el abdomen bajo, ya en las etapas más avanzadas y que va a ser continuo, recurrente, urgencia para orinar o que estamos orinando con mucha frecuencia, aumento en cuanto al, digamos, nuestro abdomen se va a ver un poco más abultado, distensión abdominal, puede haber algún tema también de dificultad para comer y puede haber ya definitivamente pérdida de peso, muy bajo apetito, entonces ya estos serían casos mucho más avanzados. Ahora, ya nuestra última etapa, que sería como ya la etapa del envejecimiento. Nosotros vamos a considerar que hay ciertas etapas, que uno sería el climaterio, que va a ser el proceso en el que una mujer va a pasar de su etapa reproductiva a la etapa no reproductiva. Y esto tiene una duración entre 2 a 8 años previo ya a la menopausia. Se conoce como climaterio. La menopausia ya va a ser cuando nosotros dejamos de menstruar durante 12 meses continuos y esto es porque va disminuyendo la actividad folicular a nivel del ovario. En la mujer mexicana es alrededor de los 49 años. Y por último, el síndrome climatérico, que ya va a ser el conjunto de todos los síntomas y signos que van a anteceder a la menopausia y que van a seguir, o sea, que ya se presentan cuando estamos con la menopausia. Esto por el que ya la función de ese ovario ya está disminuyendo totalmente. Aquí más o menos les muestro esta tablita. Por edades tenemos entre los 40 y 50 años. Estamos en la premenopausia y a partir de los 50, digamos que ya se dejó de menstruar durante 12 meses consecutivos, ya podemos nosotros iniciar con el periodo de menopausia. Entonces,
todo esto, conforme va avanzando la edad, tenemos que notar que la concentración de estrógenos, que fue la que aumentó cuando iniciamos en la adolescencia, ya va a ir disminuyendo. Aquí ustedes están viendo alrededor de los 11 años empieza a elevarse. Nuestro pico máximo está alrededor de los 40 años y posteriormente baja. Ya alrededor de los 60 años ya tenemos una concentración muy, muy bajita, casi nula, y eso es la causa de que nosotros tengamos todos estos efectos, que son desde alteraciones para dormir, mucha sudoración, los bochornos que comentan, podemos llegar a tener mareos, náusea, podemos tener dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza, sensación de taquicardia, de que el corazón late un poquito más rápido, mucha labilidad emocional o irritabilidad, nos enojamos fácilmente. Cualquiera de estos se pueden presentar, ya sea uno, dos, o pueden presentarse todos en conjunto. Todo va a depender de cada persona, y a todo esto es a lo que conocemos como síndrome climatérico. El diagnóstico se puede hacer con cualquiera de estos estudios, desde una citología a nivel cervical, es decir, se va a estudiar a nivel del cervix. Hay que hacer un estudio de perfil de lípidos, que es donde vamos a detectar niveles de colesterol y triglicéridos. Vamos a hacer también determinación de la glucosa sérica, porque puede llegar también a tener ciertas variaciones. Comentábamos el tema de la mastografía. Podemos llegar a realizar algún ultrasonido pélvico para verificar en qué condiciones se encuentra el útero, el endometrio. Un examen general de orina también es conveniente realizarlo. Y la TSH nos habla de la función de la tiroides, que también podemos llegar ya en esas etapas a tener mal funcionamiento de la tiroides, entonces también se recomienda realizarlo. Y por último, una densitometría ósea, que nos va a evaluar la calidad que nosotros tenemos en el hueso, es decir, qué tan poroso va a ser nuestro hueso, porque disminuyendo estos estrógenos podemos llegar a tener variaciones en esa calidad del huesito. Entonces, también hay que detectarlo de manera oportuna. Por aquí Job nos quería comentar algo acerca de los estudios. Sí, gracias. Eh, Antes de terminar esta sesión y pasar a la parte de preguntas y respuestas, es muy importante que ustedes sepan que nosotros en Salud Interactiva podemos proporcionar esta plática de salud dada por la doctora Alejandra, poder informar, poder contribuir a la prevención, principalmente a la salud femenina, que como vemos es una etapa en la cual debemos de tener un seguimiento que va desde la niñez hasta la adolescencia, la adultez y pues en la edad de adulto mayor. La verdad es que toda la información que estamos teniendo es una información muy nutrida, muy práctica, muy concisa por parte de la doctora Alejandra, y la invitación es que ustedes se puedan acercar a nosotros, recibir también información acerca de los estudios. Nosotros los podemos ayudar en esto, ayudar en sesiones informativas, que no solamente para ustedes, sino también para sus colaboradoras, con las cuales también es importante tener este seguimiento. También me gustaría dejarles aquí en el chat la encuesta de satisfacción. Ustedes saben que para nosotros es muy importante que nos ayuden a responderla. Sabemos un poco más acerca de ustedes y también acerca de los temas que les gustaría que se trataran en estos webinars. Sin más, pues le cedo nuevamente el micrófono a la doctora Alejandra para que pues terminemos la sesión y pasemos al apartado de preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Ya nada más por último era recalcar el tema del tratamiento. Sí se sabe que para el tratamiento del climaterio tenemos como primera opción la terapia hormonal, la terapia sustitutiva. Para ayudar, hay que considerar que estos estrógenos también nos ayudan durante nuestra etapa reproductiva como un protector cardiovascular. Por lo tanto, cuando empieza a bajar la concentración de estos estrógenos en sangre, tendemos nosotros a aumentar la posibilidad de algún infarto cardíaco. Por eso comentábamos en los estudios los niveles de colesterol y triglicéridos, identificar cómo se encuentran para disminuir ese riesgo.
Entonces, con la terapia hormonal sustitutiva, nosotros también vamos a ir disminuyendo ese riesgo cardiovascular. Esto en la mayoría de los casos reduce entre un 80-90% los síntomas que estamos presentando, entonces mejora bastante la calidad de vida de nuestros pacientes, permitiendo que se sientan mucho más estables, que no haya este tema de irritabilidad, que duerman bien, que todos estos bochornos también no los estén pues afectando tanto. Entonces mejora mucho la calidad de vida y se puede administrar combinaciones tanto de estrógeno como progesterona. Todo va a depender de cada paciente. Hay que considerar que el tratamiento tiene que ser individualizado. Su médico ginecólogo o médico tratante sería el que va a decidir cuál es la mejor opción terapéutica para cada uno de ustedes. Y en este caso se van a requerir estos tratamientos por poco tiempo para hacer esa transición mucho más fácil y que no tengamos tanta sintomatología. Puede haber algunos efectos secundarios como cualquier medicamento que pudiera ser sangrado a nivel uterino, un sangrado leve, puede haber mayor sensibilidad a nivel de los senos, mareo, náusea o incluso un poco de dolor de cabeza, pero a la larga, aunque llegáramos a presentar alguno de ellos, vamos a quitar muchos otros síntomas que, como comentamos, va a mejorar la calidad de vida de las pacientes. Entonces vale la pena utilizar este tipo de productos. Sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ale, tenemos un comentario en el chat Ajá, de parte de Montserrat. Sobre el tema de la vacuna del VPH, ¿esa vacuna ajá. a qué edad se administra en las mujeres? ¿Cuando son adolescentes o se aplica en etapas posteriores de la vida? ¿Solo es una dosis en la vida? No, son 2 dosis. Mencionábamos que va a ser un intervalo de 6 meses entre una dosis y otra. Y es importante que nosotros consideremos que lo ideal es que se aplique antes de que inicien la vida sexual. Por lo tanto, comentábamos, Secretaría de Salud ya está estableciendo esta vacuna en niñas de 5.º grado de primaria o si no están yendo a la escuela, son niñas que tengan alrededor de 11 años, 10 a 11 años. Esto justo por lo que comentábamos, hay garantía de que no hayan tenido contacto sexual y que obviamente tengamos un mejor efecto de la vacuna. Cuando nosotros ya entramos en contacto con el virus, ya digamos que el uso o el aprovechamiento va a ser menor, porque probablemente ya entramos con cualquiera de esos tipos de virus. Todos los numeritos que les puse ahí, probablemente ya entramos en contacto. Entonces, si somos adultos, podemos aplicarla, claro, porque si no hemos estado en contacto con ese virus, pues obviamente nos va a prevenir. Pero a nivel de, digamos, políticas de salud, sí se recomienda en niñas o adolescentes, justo antes del contacto, de inicio de contacto sexual. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Ujú. ¿Qué pasa con las menstruaciones en adolescentes que duran hasta 10 días, no en flujo abundante, pero sí en tiempo? Es importante que cuando las niñas empiezan con su periodo menstrual, no van a iniciar desde el principio con un periodo regular. Puede ser que vaya a haber algunas variaciones. Quizás el primer año que van a estar menstruando va a haber estas variaciones, desde el tiempo entre un periodo y otro y la duración del periodo. Va a haber pacientes que van a, digamos, continuar su vida y van a seguir siendo irregulares, sí, y eso es normal, no es ninguna patología ni ninguna enfermedad. Va a haber, lo esperado sería que estas pacientes que están con 10 días de menstruación, que a lo mejor se vaya reduciendo. No es grave ni es delicado, todo va a depender de cada mujer. Como hay mujeres que duran 3 días, a lo mejor va a haber otras que duren 7 y esto va a ser normal. Hay que considerar que la normalidad va a ser para cada paciente, no es como irnos sobre un solo patrón, sino que cada paciente va a tener como su propia normalidad, pero justo después de este año es cuando ya nosotros vamos a notar exactamente cómo va a ser el ciclo de esta adolescente. Si va a ser cada 28 días, cada 30, 32 días y si va a durar alrededor de 5 o 7 días o más, pero ya va a depender de cada paciente. Perfecto. Tenemos otra pregunta.
Sí. Hola, ¿qué tan normal son los cólicos excesivamente dolorosos y desde qué edad recomiendan empezar a ir con el ginecólogo y qué tan seguido? Ok. El- los cólicos obviamente pueden ocurrir, consideramos que es como parte del síndrome premenstrual. Ahora, la intensidad del dolor va a depender también mucho de cada persona, del umbral al dolor. A lo mejor vemos personas con un umbral muy bajito y que a lo mejor un cólico si siento que me estoy, incluso tengo que estar en cama, siento que me desmayo, pero va a depender del umbral. Si esta persona es de un umbral al dolor, pues alto o normal, no bajito, y aún así siente un dolor severo o intenso, sí sería indicación para acudir a una atención presencial. Cada cuando tenemos que ir al ginecólogo, se recomienda una vez al año. Dependiendo de cada persona, dependiendo de cada caso, puede ser que a lo mejor el médico considere evaluarla cada 6 meses o cada 3 meses, pero ya va a depender de si hay alguna enfermedad de base o hay algún cambio que nos necesitemos estar vigilando, pero mínimo una vez al año acudir con un médico ginecólogo para que estemos nosotros monitoreando que todo vaya en orden. Hacer obviamente todos nuestros chequeos que comentábamos, Papa Nicolau, en el caso de mujeres de más de 40, una mastografía, ¿no? Estar vigilando eso. El Papa Nicolau va a ser a partir de que la mujer inicia su vida sexual. Antes no se realiza. Hasta que inicia su vida sexual, de ahí es una vez al año que tenemos que estar realizando el estudio de control. Perfecto. Justo tenemos una pregunta que va derivado de esto. Para Ujú. las que son menores de 40 años y que aún no se pueden realizar la mastografía, ¿qué estudio recomiendan para poder prevenir el cáncer de seno? Esto es muy importante. Va a haber pacientes que van a tener mayor probabilidad, es decir, mi mamá, mi hermana tuvo cáncer de mama, entonces a lo mejor yo tengo menos de 40, a lo mejor sí vale la pena que yo me esté vigilando. El estudio más sensible para pacientes menores de 40 va a ser el ultrasonido mamario. Es incluso menos molesto que la mastografía y va a, digamos, evaluar los tejidos en pacientes de esta edad. Después de los 40, el más específico y el más sensible, sí va a ser totalmente la mastografía. Es molesto, sí, pero vale la pena porque vamos a poder detectar cambios de manera oportuna. Entonces, yo no lo dejaría en las menores de 40 estarse haciendo ultrasonido de manera anual, a menos de que tengamos algún factor de riesgo, como comentábamos, que puede ser el antecedente familiar. Si no, no es necesario, a menos también de que su médico ginecólogo se los indique. Pero por eso es importante que estemos yendo de manera anual para que también nos diga y nos vaya orientando si vale la pena o tienes 38, 39, ¿sabes qué? Hay una bolita y algún crecimiento. A lo mejor ahí es cuando vamos a indicar el ultrasonido. Pero bueno, ya va a ser personalizado, individualizado y va a depender de lo que el médico también vaya evaluando. Perfecto. Justo tenemos también en el chat unas preguntas que justo ya las respondiste del estudio de Papa Ok. Nicolau, realizarlo una vez que inicie la vida La sexual vida activa. sexual. Ujú. Y la mastografía, pues como comentabas, a partir de los 40 o si hay alguna anomalía detectada, pues realizarla. Sí. Tenemos otra pregunta. En el caso Ajá. de las adolescentes, 10 años, que van iniciando con la menstruación, Ujú. eh, y que en un mes y medio más no les ha bajado, ¿es normal? Sí, claro, totalmente normal y no tenemos que alarmarnos. Comentábamos que puede haber pacientes que en ese primer año, o sea, tienen 10 años, empezaron a menstruar. Durante ese primer año, año y medio, se van haciendo muchos ajustes hormonales. Todavía no vamos a saber que le tiene, o no vamos a esperar que le tiene que bajar cada 28 días como a nosotros ya de más grandes, sino que en su caso puede haber veces que baje cada mes y medio, cada 2 meses, incluso hasta cada 3 meses. Todo eso va a ser normal durante el primer año, año y medio de que iniciaron la menstruación. Ya si esto lo estamos viendo después del año y medio, ahí sí valdría la pena que acudamos con el ginecólogo para evaluar cuál es la condición que está generando este cambio. Pero si no, es totalmente normal y esperado que haya estas variaciones. Perfecto. Última pregunta. Sí. Eh,
Nos mencionan, yo tengo hipotiroidismo. A mi hija le hicieron la prueba del tamiz, que creo que con esta se detecta. Si ella también lo tiene, pero le podría dar más adelante. Sí, es una prueba que se tiene que realizar en todos los recién nacidos. Está dentro del tamiz neonatal. Y esto es porque puede haber ciertas malformaciones o ciertas condiciones que ya pudieran poner en riesgo la vida de nuestro bebé en ese momento, al momento de nacer. Entonces, obviamente, ahí se detecta si hay o no hay alguna alteración a nivel de tiroides, pero sí es una condición que nosotros con la edad podemos ir presentando. Puede dejar de funcionar esta tiroides de manera correcta. Puede ser o que funcione muy rápido, muy acelerado, y tenemos un cuadro de hipertiroidismo, o al contrario, que vaya funcionando muy lento, el ritmo más bajito a lo habitual, y que tengamos un cuadro de hipotiroidismo. Entonces, sí es importante que nosotros nada más estemos con nuestros chequeos anuales. Lo que yo siempre les voy a comentar es que todas las personas tendríamos que buscar más la medicina preventiva que ya la medicina resolutiva. Entonces, justo retomando un poquito lo que decía Job, que finalmente tenemos tantas oportunidades ahorita con los check-ups y con todo esto, que vale la pena que aprovechemos estos estudios, porque podemos estar detectando si es que hay enfermedades, y las podemos detectar en etapas tempranas donde podemos manejarlas pues rápidamente, se estabiliza y no tenemos tantas consecuencias. A diferencia de si lo dejamos por mucho tiempo y no lo detectamos, y por ahí está la enfermedad y está generando cambios, daños, incluso cambios en la calidad de vida del paciente, que no sabemos a raíz de qué es, o no nos hemos adentrado a investigar qué es lo que lo está causando. Entonces, siempre lo que yo les voy a recomendar es que sea medicina preventiva, un chequeo anual, y ya a raíz de eso, pues obviamente los check-up que se pueden llegar a realizar dependiendo de cada edad. Por ejemplo, a esta pequeñita, pues no le vamos a estar haciendo un perfil tiroideo cada año, sino nada más estar vigilando que el crecimiento sea el adecuado, que su estatura, su peso sea la correcta, y si detectamos algún cambio, pues a lo mejor ahí valdría la pena que el pediatra nos oriente si es necesario, pero de inicio no. No es necesario como que estarla vigilando continuamente, solamente vigilar su crecimiento y su desarrollo. Perfecto. Pues hemos llegado ya a la conclusión de nuestro webinar. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Aún hay algunas preguntas que se van contestando un poco con tu respuesta, ¿sale? Ujú. La verdad ha sido una plática muy valiosa, muy nutrida. Claro que se las vamos a compartir, la estamos grabando. Si llegaran a tener alguna duda en particular, pues pueden ponerse en contacto a través de su ejecutivo, con el cual pues vamos a generar un enlace para pues poder atenderlos a través de un médico profesional, que en este caso podría ser la doctora Alejandra, que también se encuentra con nosotros, y poderles darles un servicio de manera personalizada. Sin más, me gustaría agradecerles a todas y a todos su participación en este webinar, y los esperamos en nuestra siguiente emisión para que pues sigamos dando esta información que nos sirve de mucho, que la podamos compartir con todas las personas con las que convivimos. Sé que muchas de nosotras pues somos mamás, hijas, sobrinas, tías, que podemos compartir esta información tan valiosa. Te agradezco mucho, Ale, tu tiempo. Esta ponencia fue muy buena y le agradezco mucho a los participantes. Por nuestra Gracias a parte es ustedes. todo y que tengan un buen día. Gracias, Ale. Bonito día, bye. Bye. Gracias, excelente día. Gracias Hasta luego. igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, Bye. bye.